Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo Jovellanos y muchas gracias por asistir esta tarde al encuentro literario de doña Laura Castañón, coordinadora del ciclo Palabra de Mujer, con doña Ángeles Caso, escritora, traductora, locutora, periodista, editora y política gijonesa. ¿Se puede ser tantas cosas en esta vida? Pues sí, doña Ángeles lo ha sido, lo es, y lo más admirable es que en casi todas esas facetas ha triunfado. En radio y televisión fue una auténtica estrella. En literatura ha publicado más de 2 decenas de libros. Ganó el premio Fernando Lara y fue finalista y ganadora del Planeta. Posee la editorial La Letra Azul, en la que reeditó Nosotros los Rivero, de Dolores Medio, rescatando el texto original y la documentación de la censura, obra que presentó en este Ateneo hace 4 años. En resumen, está hoy con nosotros una mujer excepcional a la que admiramos y a quien agradecemos su amabilidad en acompañarnos hoy para charlar con otra escritora, doña Laura Castañón, a la que todos ustedes conocen porque ya nos ha presentado 4 capítulos de este ciclo Palabra de Mujer. Con ellas les dejo. Laura, cuando quieras. Muchísimas gracias. Sí, lo tengo. Muy buenas tardes, bienvenidos, casi bienvenidas, porque era una gran mayoría de mujeres, como suele suceder en estas cosas. Bueno, tenemos a Ángeles Caso hoy, que es un placer enorme, y Ángeles Caso, pues como casi todos nosotros la definen de entrada sus orígenes, es decir, la carga genética que la hizo creativa por parte de madre y rigurosa, analítica, profundamente curiosa por parte de padre. De ellos, de su infancia, le viene la pasión por las cosas y esa tendencia ya no a la dispersión, sino a abarcar todo, a enamorarse de todo, a vivirlo todo. De niña dice que quiso ser muchas cosas y se le iba el deseo entre ser bailarina, historiadora o arqueóloga, escaladora. Aunque no todo lo haya conseguido, sí que el principal de sus deseos, eso que algunos llaman vocación, sí que lo ha alcanzado sin que pueda albergarse ninguna duda. Ángeles Caso quiso ser escritora y lo ha logrado ampliamente. Ese deseo, esa pasión, la escritura es el eje en torno al cual gira el resto de toda su vida, de la actividad y de los trabajos realizados. Porque escribir resulta ser no tanto una tarea o una actividad, sino una manera de estar en la vida, una manera de afrontar la vida. A partir de esta certeza, todo lo demás se va organizando. Y así en su biografía conviven de una forma más o menos armónica, pues tanto la escritura como la comunicación, así la radio, la televisión, el cine como guionista, así también la investigación, la curiosidad para buscar respuestas, la traducción, la divulgación y hasta en la edición se ha dejado el empeño. Se licenció en Geografía e Historia, en especialidad de Historia del Arte. Empezó a presentar un programa de televisión, el informativo regional en el Centro Territorial de Televisión Española, luego en Televisión Española en Madrid. Publicó un montón de libros, empezando por Elizabeth de Austria o El Hada Maldita, El peso de las sombras, El mundo visto desde el cielo, El resto de la vida, Un largo silencio, Contra el viento, Todo ese fuego, biografías de Josep Verdi, Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras, Las casas de los poetas muertos, ensayos, Gauguin, Napoleón y Josefina, Las cartas de amor. El último libro publicado, aunque me he pasado alguno, el último libro publicado es Quiero escribirte esta noche una carta de amor, que hablaremos luego de ella. Y además ha publicado libros como Ellas mismas, que es un ensayo maravilloso en torno a los autorretratos de las pintoras a través de la historia, y como editora de La Letra Azul nos ha proporcionado la ocasión de redescubrir la novela de Dolores Medio, Nosotros los Rivero, entre otros.
Es una firma imprescindible en la literatura actual y un lujo que tenemos los asturianos, porque la tenemos muy como asturiana, muy nuestra. Sus convicciones, su empatía, su capacidad para analizar lo que la rodea, para inmiscuirse en el centro de las cosas, en lo profundo de lo que nos pasa como sociedad, la convierten también en una referencia como articulista. Y bueno, su biografía y su trayectoria es muy amplia y vamos a ver si a lo largo de esta charla, de este encuentro, conseguimos ir hablando de todo ello. En estos encuentros tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, de empezar por los principios, de intentar conocer a las escritoras que nos acompañan a través de ese momento en el que deciden empezar a escribir o se dan las circunstancias para empezar a escribir. A lo mejor es que ya vamos sospechando que una no se hace escritora de la noche a la mañana, al menos no en general, sino que todo viene muy de atrás. Y ese atrás siempre es la infancia. En tu caso, ¿de qué forma la infancia, el ambiente familiar, fue forjando a la escritora en la que te convertiste? Por ejemplo, las lecturas, tu relación con los libros de niña, los cuentos que te contaban. Sí, primero... Ahora, ¿no? Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Me siento magníficamente bien acompañada por vuestra compañía, por la gente del Ateneo Jovellanos, desde luego por Laura, que es una maravilla tener una mujer así aquí, y luego, con perdón, por este señor que es como mi tío abuelo, que no tiene nada que ver familiarmente, pero claro, yo crecí, lo sabéis, supongo que casi todos, ¿no? Como hija del profesor Caso, de José Miguel Caso González, el gran especialista en Jovellanos, y entonces Jovellanos era para nosotros, para mis hermanos y para mí, pues eso, aparte de que teníamos el retrato de Jovellanos en el despacho de mi padre, estaban Jovellanos y Feijó y don Ramón Menéndez Pidal, y se hablaba muchísimo en mi casa de él, ¿no? Entonces era eso, pues yo siempre digo, pues era como un tío abuelo. A mi madre a veces se enfadaba porque parecía que mi padre quería más a Jovellanos que a ella. Por lo menos le dedicaba más tiempo, ¿no? No creo que lo quisiera más, pero a veces le dedicaba más tiempo. Y bueno, pues estoy encantada de estar aquí con él, además. De niña te contaba tu padre, tengo entendido, que cogía los clásicos y los convertía en cuentos, ¿sabes, ¿no? qué pasa? Que mi padre, seguro que aquí hay mucha gente que le habrá conocido, ¿no? A lo mejor gente que fue alumna suya. Papá era un muy buen profesor, tiene fama de eso, pero fue un padrazo. Es que fue muy padrazo. Mi padre, fíjate, yo nací en el 59, aquí, en la Cruz Roja, ¿no? Y mi padre estaba presente en mi parto. Que era insólito. Que era insólito, ¿no? O sea, con esto os quiero decir el concepto que él tenía de paternidad, que es que se saltó 2 generaciones. Y entonces nos dedicaba mucho tiempo. Y cuando llegaba a casa, pues cuando yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Se sentaba con nosotros, somos 4 hermanos, un hermano y 3 chicas, y se ponía a contarnos cuentos, pero eran los cuentos de Alonso Quijano, las aventuras de Ulises, de Odiseo, eran los poemas del romancero. Él había trabajado con don Ramón Menéndez Pidal, y igual soy yo, ¿eh? No. Yo lo que recuerdo, pues es que, claro, yo con esa edad estás enamorada de tu padre normalmente, ¿no? Y además eso es lo sano. Y entonces yo recuerdo que a mí aquello me producía tanta emoción que yo no sé cómo lo formularía en mi cabeza, pero yo quería ser capaz de generar en otras personas la misma emoción que todo eso me producía a mí, ¿no? Y luego, claro, fuimos pues lectores muy precoces y además muy heterodoxos, que eso fue una cosa que hizo también muy bien mi padre. Es decir, nosotros leíamos al mismo tiempo El Lazarillo y Mortadelo y Filemón, ¿no? Y Tintín y Guillermo Brown, y entre medias pues estábamos con los cuentos del Conde Lucanor, o empezábamos a leer a Shakespeare, o yo qué sé. Íbamos mezclando distintos niveles de lectura. Y eso fue, claro, un aprendizaje extraordinario, una suerte, ¿no? La vida, un privilegio. Te he oído decir en una ocasión que conocer el romance del infante Arnaldos te había, de alguna forma,
pensabas que podía estar el origen de tu deseo de escribir, en el sentido, bueno, el romance termina de una forma abrupta, digamos, sí. y no se sabe el final, ese de yo solo digo mi canción a quien conmigo va, o algo así. Ese final, bueno, ya eso... Claro. ¿no? Y que te había llevado un poco a pensar que escribir consistía en encontrar como el final a las cosas, ¿no? La respuesta. Sí, es un poco una metáfora que yo he usado a veces, ¿no? Sobre de dónde me sale esa vocación. Yo no sé si ese romance es que mi padre nos lo recitaba muchas veces o es que a mí me gustaba especialmente y le pedía que nos lo recitara, pero a mí que no terminase, que terminase con esa frase, esos dos versos, ¿no? Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y no sabemos qué pasa después. ¿Va con él? ¿No va con él? ¿Se sube al barco? ¿Qué pasa en el barco? Entonces quedaba ese misterio en el aire, ¿no? Y a mí eso yo creo que me hacía desde muy chiquitina empezar a pensar en posibilidades de cosas que podían ocurrir después, ¿no? Y por ahí. Sí, eso es realmente el origen del además, deseo de escribir, ¿no? El querer conocer. Además, a mí me gusta mucho haberme enganchado a la literatura tal y como la literatura nació, como una expresión oral, ¿no? Realmente, la literatura es primero narración oral, es poema compartido, ¿no? Bueno, no sé, pensemos en la Odisea, en la Ilíada, pero incluso en todo el corpus de poesía medieval y poesía popular, tradicional española, no solo medieval. El Quijote se leía en voz alta, en grupos, ¿no? En la calle. La gente se agrupaba en torno a una persona que sabía leer y leía el Quijote en voz alta, ¿no? La literatura es oral en sus orígenes. Y a mí me gusta mucho esa sensación de que yo me enamoré de la literatura a través de la oralidad y a través de la voz de mi padre. Sí. O sea, eso Y sin embargo, para dedicarte a la literatura, que cuando, bueno, de forma ya, digamos, total, ya tenías 35 años, tuvieron que pasar otras cosas antes, tuvo que pasar, bueno, pues tu licenciatura, la universidad, todo eso, y tu trabajo como periodista, que creo que me da la impresión de que es algo que has hecho que en su momento, bueno, lo hiciste y te gustó, pero el periodismo como que no. Y más todavía el hecho de irte a Madrid y de que te reconociera todo el mundo por la calle. Y sobre todo, sí, el hecho de trabajar en televisión, no me gustó nada. A ver, yo cuando terminé la carrera, yo estudié Historia del Arte, lo dijiste tú antes, bueno, Historia me especialicé, porque Historia del Arte todavía no estaba separada, hice los 2 años de especialidad, Historia del Arte y Musicología, al mismo tiempo estudié idiomas, tal. Y yo pensaba, o sea, a lo que me quería dedicar era a los museos. O sea, mi sueño era trabajar en el Prado, realmente, ¿no? Bueno, podía no ser el Prado, podía ser un museo más discreto, incluso el Bellas Artes de Oviedo o el Arqueológico de Asturias me parecían 2 espacios extraordinarios que además conocía muy bien, ¿no? Pero cuando yo terminé la carrera en el 81 no había hueco en los museos españoles. Empezaron a abrirse después, empezó a haber oposiciones, a haber posibilidades de prepararte además específicamente para conservación de museos. Cuando yo acabé, no. Entonces empecé a buscarme un poco la vida con distintas cosas y llegó un momento, pues, era muy difícil, estaba muy complicado, como casi siempre, ¿no? A veces la gente joven ahora se queja, yo digo, es que yo también tardé 3 años en encontrar trabajo, ¿no? Bueno, hacía cositas sueltas, pero... Y hubo un momento que empecé a preparar las oposiciones para irme de traductora a Europa, que también era un territorio que me gustaba mucho, el de la traducción. De hecho, los idiomas, sí, y hablas muchos. Me apaño y me sigue gustando muchísimo, me encanta traducir. Y entonces dije, bueno, pues me preparo las oposiciones porque no veía aquí posibilidades de trabajar. Y de irme, prefería irme fuera de España que irme a Madrid, porque Madrid no me gustaba, era una ciudad que no me gustaba. Y de repente, por una serie de rebotes, de casualidades estúpidas, un día acabé haciendo a lo idiota la prueba para presentar el regional, el panorama regional, porque se iba María Teresa, que no sé si la has tenido ya o la vas a tener, a la que adoro. Sí, la tuvimos aquí, sí. Ya, bueno. Y entonces ella se iba a Madrid, quedaba ese hueco y bueno, yo no tenía ni el menor interés. Entonces fui a esa prueba porque no me quedó más remedio, porque me presionaron, bueno, estas cosas que pasan, ¿no?
Y yo haciendo el idiota, o sea, no contesté a nada y era como, bueno, pasado porque no tenía ni el más mínimo interés en ese trabajo. Y de hecho acabó la prueba y yo me largué con una persona que conocía, un periodista del centro, nos fuimos por ahí de cervezas y tal, jajaja, jujuju, y cuando llego a casa a las 11 de la noche me dicen, llevan llamándote toda la tarde de Televisión Española que vayas mañana a firmar. Y yo dije, no, pero claro, era un curro, era un trabajo, es que hacía 3 años que había acabado la carrera. Y me había ido incluso, yo emigré, me fui a Brasil. O sea, emigré lejos, además. Sí, me fui a Río de Janeiro, estuve allí 6 meses buscando curro. Luego, en Río era fácil, pero no me gustó la ciudad, ¿no? Me volví, bueno, estaba, y ya te digo, en ese momento estaba preparando las oposiciones para lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, que todavía no habíamos entrado, pero ya pedían traductores. Y claro, me surge este trabajo y ¿qué haces? ¿No firmas el contrato? Yo dependía de mis padres económicamente y tenía casi 24 años, o 24 ya. Y fue peor irte, después de eso, además irte a Madrid, que en Madrid luego suponía una repercusión muy pública. Pocos, claro, entonces yo me di cuenta a los 15 días, o a la semana, no sé, o al día siguiente, de que no me gustaba aquello, ¿no? Que lo pasaba fatal. O sea, me di cuenta que el primer día que salí por ahí de risas por la noche, pues ya no era la misma. Claro, ya no era la misma. Entonces eso me afectó muchísimo, ¿no? Me sentó fatal. Y entonces, bueno, lo quería dejar. Entonces seguí currando porque tenía que trabajar, pero ya con la idea de no, me voy, pues eso, volví otra vez a lo de voy a preparar las oposiciones, me voy a Bruselas, tal. Y en esto llevaba, no sé, 5 o 6 meses, me llamaron de Madrid, pues te tienes que venir a presentar el telediario, me llamaron, fui a una reunión, dije no, yo no quiero. Y me volví, me volvieron a llamar, volví a ir a otra reunión, que yo no quiero. Y ya me volvieron a llamar por tercera vez, me llamó el director general, que era Calviño, y me dijo, tienes que hacerle este favor a la casa, estas cosas que te dicen a veces, idiota de mí, me lo comí, y la casa ya te hará un favor a ti, todavía estoy esperando el favor, pero... Y entonces me vi como, y todo el mundo de mi alrededor me decía, pero tú eres tonta, pero ¿cómo no vas a ir? Pero tú eres tonta. Presentar el telediario. A presentar el telediario. Y yo decía, no, yo no quiero que me conozcan por la calle, yo no quiero. Y me fui, fíjate, me llevó, bueno, el que era entonces mi chico, y qué cosa más horrible voy a decir, y fui todo el viaje deseando que tuviéramos un accidente para no llegar, de verdad. Fue horrible, pero como soy la hermana mayor, debo de tener esta especie de hiperresponsabilidad, sí, claro. ¿Sabes? De pues toca, y hay que trabajar, y hay que tal, y qué vas a hacer, y te tocó. Y yo sé, entiendo que es difícil que se crea, porque hay gente que mata por estar ahí sentada, ¿no? Pero... ¿Fue más agradable hacer la tarde, que eran entrevistas? No, que va, mucho peor. Fíjate, yo pensé que eso igual sí, porque te permitió conocer pero a la gente... tarde era agotador, sí. agotador. Fue el trabajo más duro que yo he hecho en mi vida. Y a veces digo, bueno, entre eso y las Navidades, cuando estudiaba, que trabajaba en una tienda de juguetes, no sé, están ahí. Ahí se va, ¿no? Sí. Pero llega un momento que a los 35 años dices tú, pues yo voy a escribir. Antes, yo me fui de la tele, vamos a ver, yo entré en la tele con 24, que es que también tiene narices que te sienten con 24 años y sin haber estudiado periodismo a presentar un telediario. O sea, es que esto es absurdo, pero es así. Y me fui con 26 y medio, o sea, yo no llegué a estar ni 3 años en la tele. Yo no sé por qué la gente cree que estuve media vida en televisión. No terminé mi contrato. Mi contrato era de 3 años y no lo terminé porque yo hubo un momento que dije no puedo más, me habían llevado del telediario a la tarde, hice a la tarde me parece que fue 8 meses y ya no podía más, dije no lo dejo y entonces me dejaron en redacción, que era lo que yo quería. Yo hacía entonces noticias de cultura, viajaba con los Reyes, hacía reportajes, documentales, cosas para Informe Semanal, y la cara no, y eso era muy divertido. Esa parte me gustaba mucho. Y se me acababa el contrato, faltaban 2 o 3 meses, era un contrato de 3 años. Y entonces me llamó Pilar Miró, que era la directora general, vaya cotilleos, que estoy aquí compartiendo. Pilar Miró, que era la directora general, me llevó uno de los directores de informativos al que siempre se lo agradeceré, que era un amor de ser humano, ya se murió por desgracia, ¿no? Julio de Benito.
y me quería mucho, yo a él, y me dijo, Ángeles, está a punto de acabársete el contrato, vamos a ver a Pilar, a ver qué posibilidades hay de renovación, ¿no? Y entonces fuimos a ver a Pilar Miró y me dijo, bueno, sí, yo te renuevo si vuelves a presentar. Y le dije, no, yo no voy a presentar, yo quiero quedarme en la redacción. Y me dijo, no, yo para la redacción no te renuevo. Y me fui. Me fui, pero me fui además a la semana siguiente, vamos. Y luego ya empecé a trabajar en la radio, pero es que tenía 26. Yeah. Y empecé a escribir... Bueno, había escrito toda la vida, ¿no? Pero ya con la idea de publicar tenía 32. Sí. Sí, bueno, son cifras, son edades que andan por ahí, no sé de dónde salen, pero sí. Esos 6 años estuve haciendo radio. La radio sí me gusta. Me gustaba y me gusta. Ahora mismo sigo haciendo radio. Sí, claro. Y sí me gusta, sí. La tele no, la tele, la cámara, la parte de detrás me gusta mucho, pero la de presentadora no, porque además, tú me vas a entender, Laura, es una actividad que te cosifica muchísimo, ¿no? Sí. Yo el otro día me reía con un amigo que me decía, es que yo, cuando vi que te apuntabas a Podemos, me extrañó, porque yo nunca te vi como una perroflauta. Y dije, pues es que yo siempre fui una perroflauta. O sea, yo fui alternativa, fui hippie, ¿no? Por entendernos, fui zarrapastrosa. Dejé de serlo para presentar en televisión, pero esa no era yo. Yo no tenía nada que ver con esa señora que salía ahí elegantísima, peinadísima, maquilladísima y diciendo unas cosas que no te puedes ni mover porque tienes que estar así mirando a la cámara y todo está como tan controlado. Y luego lo que hay después en la calle, eso es horrible, ¿no? Pero aunque no hubiera existido eso, a mí el trabajo tampoco me gustaba. Yeah. Empiezas a escribir con... Y te cosifica, perdona, perdona, Laura, es que esto es importante, lo de la cosificación, ¿no? A veces has tenido un día difícil, has hecho una buena entrevista en la tarde o donde sea, y sales a la calle y lo que te dicen, oye, estabas mal peinada, y dices, que te den por ahí, porque de verdad lo único que importa es eso. Y al final es que es lo único que importa, en el caso de las mujeres en particular. Y eso, yo siempre luché contra la cosificación, desde que era una cría. Siempre fue como una pelea interna, ¿no? De, bueno, yo era mona y llevaba el pelo largo y era tal, pero yo no quería que me juzgasen por eso, ¿no? Entonces, la tele es como que asienta ya definitivamente esa imagen, ¿no? De, mira qué chica más mona, y ya no hay más, da igual. Ahora soy yo, lo sabía. Me lo estaba temiendo, perdón. Esto es lo peor que puede pasar. No te preocupes. Creí que había quitado el sonido, pero... De todas formas, eso de la tele, yo creo que muchos de los que están aquí seguramente han pasado por esa situación de que en algún momento han salido en televisión y es muy curioso porque uno se encuentra, sea presentador o sea invitado o lo que sea, que al día siguiente todo el mundo le dice, ay, te vi en la tele, estabas guapísima. Qué guapa, qué blusa más Nadie mona. sabe lo que has dicho. O sea, no, nadie, dices, pero sí, estaba yo como Schopenhauer hoy, sí. Da igual, ¿no? Lo importante es que estabas muy mona, que tal, sí, nada más. Solo te juzgan por eso, sí. Y a mí eso me daba muchísima rabia. Porque no era yo. Pues vamos a entrar en un personaje que a lo mejor también tiene algo de eso, que es el primero con el que aparece el primer libro, que es un personaje al que todos... Cosificada también. Totalmente, al que todos conocíamos por las películas veíamos a Romy Schneider y... Ahora no encuentro el móvil, ya ves tú. Bueno, la próxima vez que suene... Pues no sé dónde está, en algún sitio está, pero... ese personaje de Sisi Emperatriz y demás, que tú haces una biografía rescatando a la auténtica, no a esa... ñoña y acaramelada que veíamos. Claro, en el cine, porque ¿no? yo creo que tiene que ver con ese proceso de rebelión mía, personal, de mirada feminista hacia el mundo, que la tuve desde muy joven también, ¿no? Y de eso, de rebelión contra el sometimiento a las etiquetas de la feminidad y entonces, desde mi punto de vista, esta emperatriz, Elizabeth de Austria, era un poco como el prototipo, ¿no? De la mujer decimonónica, obligada a ser emperatriz sin quererlo, a casarse con un señor al que casi ni conocía, muy jovencita, con 15 años, 16 la casaron,
y obligada a jugar un papel que no era el que ella quería. Ella era una mujer muy profunda, muy culta, que escribía unos poemas extraordinarios y completamente antimonárquicos y muy raros, muy especiales. Era una especialista en Heinrich Heine, el gran poeta del romanticismo alemán, judío y revolucionario, y ella era una de las grandes especialistas en Alemania de este poeta, ¿no? Y todas esas cosas a mí me llamaban mucho la atención de esta mujer, que luego pasó a la iconografía popular como la preciosísima, que lo era ella y lo era Romy Schneider, desde luego que sí, la preciosísima Sisi que bailaba el vals, ¿no? Cuando ella, como te digo, tenía una profundidad de carga inmensa. Entonces, bueno, me interesaba esa parte del personaje, ¿no? La rebelde. Y en ese proceso de indagación que sin duda te llevó para escribir el libro, a pesar de que ya tenías, desde luego ya no tenías esa idea del cine, porque de pequeña creo que en una ocasión, después de ver la película... Es que fue un trauma, sí, aquello fue un trauma. Después de ver la película cuando eras pequeña, sí, tu madre te dijo, no, pero esto no era del todo así, y os fuisteis a una enciclopedia. Una enciclopedia, sí, un Larousse que había en Francia, sí, un Larousse francés, con ilustraciones, además, y entonces mi madre nos leyó la verdadera historia, ¿no? de la emperatriz, con toda la parte trágica, ¿no? y la parte inconformista de ella. Entonces, claro, veníamos del cine, mis hermanas y yo, flotando, porque sí que montaba a caballo y bailaba el vals, y se había enamorado del emperador y el emperador de ella, ¿no? Y claro, al minuto descubrimos que todo aquello era un cuento, era una leyenda, ¿no? Y entonces yo creo que me quedé muy traumatizada, y luego ya me había ido encontrando con el personaje en lecturas. Sobre todo hubo una época que estuve estudiando 4 años, hice 4 años de literatura francesa en la Alianza Francesa de Oviedo, y curiosamente los simbolistas, los poetas simbolistas, que son más jóvenes que ella, pero conviven con ella, todavía la conocen y son testigos de su muerte, de su asesinato en 1892, escriben mucho sobre Elisabeth, ¿no? Jean Cocteau, que es posterior, pero bueno, escribió una obra de teatro, L'Aigle de Tête, creo que se llama, sobre Elisabeth, y había poemas. Entonces me la fui como encontrando en cosas que ya tenían esta otra mirada mucho más realista, profunda, ¿no? Más profunda, sí. Sobre todo más profunda, ¿no? Y aún así, a pesar de que venías con todo eso, en ese proceso de documentación para escribir el libro, ¿te encontraste con algo que te sorprendiera mucho y que te... Sí, ya no me acuerdo, hace tantos años. Sí, claro, del 93. Lo publiqué en el 94, no, en el 93. En el 93, empecé a escribirlo en el 91, a prepararlo, ¿no? Y lo publiqué en el 93. Sí, seguro, sí, que me encontré con cosas que me sorprendieron. Sí, claro que sí. En tus novelas se alterna novelas que tienen un carácter histórico y que, por tanto, exigen una investigación, una documentación, y otras que son más actuales, más urbanas, más cotidianas, digamos. ¿Cómo te sientes más cómoda escribiendo? ¿Te gusta ese proceso de indagar, de explorar el pasado, o te sientes más cómoda escribiendo sobre el mundo que es el tuyo? Depende del momento. A ver, yo me siento muy cómoda en el pasado porque es mi formación, es mi vocación, leo muchísima historia. En este momento de mi vida casi es lo que más leo, ¿no? Historia, biografía, ensayo, casi no leo novelas, debo reconocerlo. Entonces, bueno, es un territorio en el que me muevo con soltura, ¿no? No todas las épocas de la historia, ni todos los lugares del mundo, ¿no? Si me dices que tengo que escribir de Mesopotamia, pues no. Pero bueno, hay espacios o momentos históricos, sobre todo del mundo occidental, sobre los que he leído mucho y que no diré que sé mucho, porque nunca se sabe lo suficiente, pero sí que me suenan, ¿no? Que me resultan familiares, ¿no? Que me muevo con soltura por esos ámbitos, ¿no? Cuando, bueno, eso está bien, a mí me gusta el proceso de investigación, pero a veces de repente lo que se me viene a la cabeza es algo más de ahora, más... Depende no establecería diferencias. Cada historia va pidiendo su porque paso. Además yo sí que soy
nunca creí que alguien lo pudiese dudar, pero una vez por una entrevista que me hicieron, sé que hay gente que lo duda. Yo soy una escritora de inspiración. Yo no escribo por escribir. Yo solo escribo cuando necesito escribir. De hecho, hace muchísimos años que no publico una novela, ¿no? Desde, pues no sé, igual 2000, no me acuerdo qué año la última, pero hace ya años, igual hace 8, 10, que no escribo novela. Ahora mismo no tengo ninguna necesidad de escribir novela, a lo mejor dentro de 3 meses sí, ¿no? Escribo cuando lo necesito. No tengo, hay gente que escribe pues una novela al año o una novela cada 2 años y que se han marcado esto como, bueno, como un trabajo, una profesión. Yo nunca lo he visto así. No sé si tiene que ver con aquella niña, sí, ¿no? Enamorada de esa fascinación que ejercía todo aquello en mí. Pero yo soy una escritora de inspiración. Si no hay algo dentro de mi cabeza que se pone en marcha, es como una luz que se enciende y de repente empieza a invadirlo todo, ¿no? Y todo lo veo a través del filtro de esa luz y necesito descubrir lo que hay ahí. Y entonces es cuando me pongo a escribir. Pero si no me pasa eso, no me pongo. Tienes una carrera de escritora muy notable, has sido finalista en una ocasión del Premio Planeta, luego lo ganaste años más tarde con Contra el Viento, el Premio Fernando Lara, eres una escritora que vende libros y sin embargo en varias ocasiones te he oído hablar, y con razón, de la equivocada visión que suele tener la gente acerca de los escritores y de cómo los escritores se forran. Lo contamos, Laura. Hablábamos en una ocasión. Este es un tema espinoso. Eso de que uno escribe y se forra. Sí. Igual es hora de desmontar ese mito, aunque sea aquí, ¿no? Si me apoyas, lo contamos. Sí. Yo apoyo. Que tenemos pinta así muy glamurosas y muy... Total. Todo cuento chino. Todo cuento chino. No, algo pasa, ¿no? Con la industria del libro. Algo pasa que no está bien, ¿no? Algo pasa que no está bien. A mí me gusta hablar de esto. En el mundo de los escritores está mal visto hablar de dinero. Se supone que todos escribimos por amor al arte. Y entonces yo siempre digo... Desde luego escribo por amor al arte. Si lo que me hubiera interesado hubiese sido el dinero, me habría quedado en la tele y estaría hiperforrada como todas mis compañeras y compañeros de aquellos tiempos. Yo tuve, cuando llegaron las teles privadas, propuestas pero multimillonarias, ¿no? Y siempre dije que no. Yo ya estaba en otras cosas. Me había ido de ahí, no tenía la más mínima intención de volver. O sea, no me dedico a esto por ganar dinero. Pero tenemos vicios, tenemos malas costumbres. Comer, por ejemplo. Comemos, vivimos bajo techo, solemos andar vestidas por la calle, nos gusta ir desnudas, ¿no? A veces usamos internet y ordenador, en fin, teléfono. Malas costumbres, malos hábitos, cosas de gentuza, ¿no? Y todo eso hay que pagarlo. Y escribir un libro, tú lo sabes igual que yo, Laura, son horas y horas y horas y horas de tu vida, y podrían ser muchas más, ¿no? Porque nunca acabamos. O sea, si nos dejaran, nunca acabaríamos, ¿no? Entonces, pasa algo muy raro en este territorio, ¿no? Es como que se nos exige que no hablemos de esto, porque está mal visto, y lo que hay detrás de ese no habléis de esto, porque los escritores no escriben por dinero, que repito, obviamente no, y yo creo que lo puedo decir con la voz muy alta, ¿no? Con la cabeza alta. Lo que hay de esto es un sistema de explotación total del escritor y la escritora, ¿no? Ustedes compran un libro, Si es un libro de tapa dura, digamos, de edición así como importante, tapa dura puede ser blanda, pero la edición cara del libro, pongamos que cueste 20 euros. ¿Cuánto creen ustedes que se queda el escritor? Quítenle el IVA, sí, el 10%. El 90% restante se lo reparten a partes más o menos iguales la editorial, la distribuidora, que nadie sabe quién es, y el librero, o la librera o la cadena de librerías, me da igual. Si la edición es de tapa blanda
o de bolsillo, o estas cosas, o de las que se venden en los kioscos. Bueno, ya no hay kioscos, pero bueno, se vendían. Ya no es ni siquiera el 10, suele ser el 5. Sí. Hay algunos afortunados que les cobran el 8. ¡Buah! El 5. O sea, si ustedes pagan 8 euros, quítenle el IVA, pues a nosotras nos queda, no sé, unos centimitos, ¿no? De cada ejemplar. Es imposible, o sea... Pero ¿cómo es posible que estemos aguantando este sistema? ¿No? Y lo aguantamos y seguimos aguantándolo, ¿no? Y no decimos ni mu porque de esto no se habla, porque escribimos por otras razones. Pero yo lo que reivindico es, vamos a ver, pensemos en una cantante, me da igual, Montserrat Caballé, por poner a alguien del mundo clásico, o esta moderna de ahora, ¿cómo se llama? Rosalía, ¿no? O Rosalén, que me gusta más que Rosalía. A nadie se le ocurre que tenga que trabajar en otra profesión y cantar los fines de semana o por las noches, cuando está ya agotada que no puede más. Se supone que merece ganar un dinero por su trabajo. Lo mismo respecto a la gente del cine, a las actrices, las directoras, o cualquier otra profesión que tenga que ver con ese mundo, o las pintoras, o los escultores, o no sé, cualquier actividad artística. Se da por sobreentendido que el creador tiene derecho a vivir de su trabajo. ¿Por qué? Porque dedica sus neuronas y su tiempo a eso. Nosotros no. Nosotros tenemos que trabajar en otra cosa y los ratitos libres que nos quedan, dedicarlos a escribir, ¿no? Entonces, a mí este sistema me parece muy injusto y me rebelo mucho contra él, pero estoy sola. Yo no veo que no andemos manifestándonos los escritores, las escritoras por la calle como otras profesiones. Igual algún día llega, ¿no? Algo pasa ahí que no está bien. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿El 5% o el 10% como mucho? Sí. Como un euro y pico por cada libro nos llevamos, en el mejor de los casos. Imagínense la cantidad de libros que hay que vender para pagar un alquiler. Ya no hablo de una hipoteca, ¿eh? Un alquiler. Y luego nunca sabemos los libros que vendemos, porque esa es otra, naturalmente, sí. Las editoriales nos dicen, has vendido 20 ejemplares, ¿no? Y a ver cómo lo comprueba. ¿Y cómo sabes si son 20 o 20.000? Es que me acaban de liquidar, nos liquidan una vez al año, me acaban de liquidar mis beneficios con la editorial Planeta, con la que tengo no sé cuántos libros publicados, unos cuantos, y han sido brutos 112 euros, ¿no? Por todo el año pasado. Eso es lo que imposible que hayas vendido libros solamente por esa cantidad, vamos, es imposible. No lo sé. El caso es que, fíjate, uno podría pensar, bueno, pues puede ser el problema las editoriales, porque dices, a lo mejor las editoriales pues nos escatiman determinados datos de ventas o lo que sea. Entonces dices, bueno, pues nada, me hago yo mis propios libros, creo yo una editorial, me hago yo mis propios libros, es decir, bien, no en plan autoedición así cutre, sino monte una editorial, que es tu caso, y una editorial en la que voy a publicar libros bonitos, bien hechos, con muy buen gusto, libros que merecen la pena, y sin embargo no funciona. La Letra Azul era un proyecto que yo creo que has tenido que abandonar. Sí, ya, bueno. O sea que el sistema es más... la he cerrado. Tiene más largos los Claro, brazos, el sistema, ¿no? Está muy bien organizado, ¿no? Y esto lo sabe mucha gente que ha intentado en los últimos años montar editoriales pequeñas, independientes, para mantener un poco el nivel literario frente a los... Es que la mayor parte de las editoriales españolas, de los sellos editoriales, están en manos de dos grandes grupos. Hay dos grandes grupos de edición. Planeta, que tiene, bueno, pues no sé, tropecientas editoriales. Muchas de las editoriales conocidas son del grupo Planeta, aparte de la editorial Planeta. Y Random House Mondadori, que es el mayor grupo editorial del mundo, cuya división en España tiene otras muchas editoriales, ¿no? Entonces, ha habido como un intento por parte de gente que amamos la literatura y que amamos los libros como objeto de, bueno, vamos a enfrentarnos a estos gigantes, ¿no? Pero es casi imposible. Yo ya he cerrado la editorial porque es muy difícil, ¿no?
los grupos, estos editoriales, pues lo que hacen es presionar mucho a los libreros, obligarles a que pongan los libros que a ellos les interesan en los mejores sitios. Bueno, es una industria complicada. Y han cerrado en estos últimos años muchas editoriales independientes, y entre otros la mía, pero bueno, está bien, yo hice algunos libros muy bonitos, lo disfruté muchísimo. Me encantó ser editora unos años y ya está, estoy en otras cosas. No pasa nada, espero que haya gente que tenga la capacidad de seguir luchando contra ese sistema que está muy bien implantado, ¿no? Muy bien implantado. Hay otro, bueno, este es uno de los caballos de batalla que probablemente otros escritores a lo mejor deberían o podrían suscribir, pero hay un caballo de batalla que es una constante en tus novelas y en tus libros, que es el papel de la mujer a lo largo de la historia. Recientemente has recibido la medalla de oro de la Universidad Jaume I. Que no es de oro de verdad, ¿eh? Es muy bonita y la verdad es que ha sido preciosísimo, pero de oro no es. O sea que ni para venderla, para... Ni nada. para eso. No. Pues te han concedido esa medalla por tu labor a la hora de investigar y difundir la obra, que a lo largo del tiempo han producido, bueno, la obra de otras mujeres, ¿no? A lo largo del tiempo. Hubo un tiempo en que de alguna forma llevar el cartel de escritora feminista tenía algo como de desprestigio. ¿Eso sigue siendo así o hemos vuelto a que sea así otra vez? Es más, o sea, es que yo era, previo a ser escritora feminista, fui una escritora cursi y cursi ñoña, porque no se atrevían a ponerme el adjetivo de feminista. Entonces, como yo defendía mi mirada de mujer, sí, ¿no?, se quedaba sobre otras mujeres, entonces ya me pusieron el cartel de ñoña y cursi, ¿no? Luego ya empezaron a poner, pero tú, como me preguntaban los periodistas con miedo, perdona, no te ofendas, ¿tú eres feminista? Pero esto lo he vivido hasta hace muy poquito, ¿no? Y ahora estamos en la otra parte que, bueno, tiene sus cosas malas también, pero es muchísimo mejor, que es que, bueno, el feminismo mola y está de moda, ¿no? Pero sí, hemos vivido con eso años muy duros, ¿no? Claro, porque estaba mal visto ser feminista y estaba mal visto reivindicar la mirada de mujer. Ya ni siquiera, o sea, olvidémonos del adjetivo feminista, ¿no? Nuestras hermanas mayores, con las que yo tuve mucha relación, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa, bueno, a las que adoro, ¿no?, y a las que debo tanto. Y yo hablaba muchas veces con ellas de este tema y ellas decían, no, nosotras escribimos igual que un hombre. Y yo cuando empecé a escribir, al principio quise defenderme a mí misma así, precisamente para que no me pusieran la etiqueta de escritora ñoña y cursi, ¿no?, que escribe para mujeres, ¿no? Y luego empecé a reivindicar lo contrario, pero vamos a ver por qué. O sea, entendamos cómo son las cosas. El canon es masculino, porque la sociedad está masculinizada, patriarcalizada desde hace 7 milenios, por lo menos, ¿no? La mirada sobre el mundo que ha predominado en la narrativa, en el relato de lo que somos como sociedades, es una mirada masculina. Ayer estuve haciendo un artículo precisamente, que creo que saldrá en El País, sobre, bueno, en inglés se llamó en el siglo XIX y buena parte del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, la teoría de los great men, ¿no? El great man, el gran hombre blanco, que es el que ha hecho la historia con mayúsculas, ¿no? Y nosotras, que hemos gestado, parido, cuidado las huertas, cuidado el ganado, molido los granos, cuidado a los enfermos, por supuesto a los niños, cogido la mano de los moribundos, todo eso es historia con minúsculas, ¿no? Historia que ha desaparecido de los libros de historia, ¿no? Porque el canon es el otro y la mirada preponderante es la otra, ¿no? Entonces yo hubo un momento en el que me arrepentí de haber entrado a ese juego de yo escribo igual que un hombre. No, yo soy una mujer. Y por supuesto que en cuanto a la calidad
aspiro a escribir igual que Homero, igual que Cervantes, igual que Shakespeare, igual que Flaubert, etc. Pero mi mirada es una mirada de mujer, inevitablemente y afortunadamente. ¿Por qué tengo que contar yo lo mismo que cuenta un paisano? No, porque mi vida es otra. Las cosas que a mí me pasan son otras, ¿no? ¿Por qué mi mirada tiene que ser la misma que la de él? A veces juegas, eso sí. O sea, yo tengo una novela que está escrita, es un señor el que la cuenta en primera persona. Yo ahí jugué a que soy un hombre, y hay escritores hombres que han asumido miradas muy femeninas para escribir sus novelas también. Pero lo que hay detrás de eso, lo que subyace detrás de eso, es quién tú eres, ¿no? Aunque estés jugando como narrador, pero quien tú eres de verdad está detrás siempre. Entonces hubo un momento en el que yo empecé a reivindicar, no, mi mirada es de mujer. Mi mirada es de mujer y descansa muchas veces en la vida de esas otras mujeres que han hecho supuestamente la historia chiquitita, ¿no? Que a mí me interesa mucho más, y quiero decirlo en voz muy alta, en este momento, precisamente, me interesa mucho más que la historia con mayúscula de los grandes hombres que una vez más hemos vuelto a ver lo que son capaces de hacer, ¿no? Es así. Y en tu caso, además, has ido rescatando de la historia las figuras de mujeres que por alguna razón fueron silenciadas. Por ser mujeres, no por otra razón. Efectivamente, por ser mujeres. Sacarlas a la luz constituye, además de un acto de justicia, presentar referencias, quiero decir, crear referencias para las mujeres. Esa es la gran eso motivación. Me parece que es una parte muy importante, ¿no? Sí, hay algo en mí de justiciera, seguramente, sí, esa cosa que tengo yo de ¿no? Que no soporto las injusticias, tiene mucho que ver con que me haya dedicado, además, desde que estaba estudiando, desde que terminé, ¿no? La carrera, esa tarea de cómo que me han enseñado una historia del arte en la que no ha habido mujeres. No me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con esa cosa de no soporto las injusticias. Pero tiene mucho que ver con lo necesitadas que estamos de referentes, nosotras, de autoestima, de saber que tenemos una genealogía de mujeres extraordinarias, las que fueron conocidas y todas las anónimas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no? La mayor parte de las cuales, bueno, lo sabemos aquí, que casi todos somos descendientes por suerte para nosotros, de gente del monte. ¿Cómo curraron esas mujeres, no? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo se ocuparon de todo al mismo tiempo que se ocupaban también de lo doméstico, ¿no? Pero bueno, más allá de las mujeres anónimas, las mujeres que pintaron, que escribieron, que esculpieron, que compusieron música, etcétera, es un poco el territorio en el que más me he movido yo, y que fueron borradas, ¿no? Laminadas del relato histórico por el hecho de ser mujeres. Tú sabes la autoestima que eso nos genera. Tú sabes la necesidad que tienen las niñas de saber que existen esos referentes y que hay mujeres científicas y que hay mujeres médicas en la Edad Media y que hay mujeres sabias, ¿no? Y filósofas. Es que lo necesitan nuestras niñas y nuestros niños, porque ellos también... Claro. Sería imprescindible, ¿no? Que creciesen, que se criasen, sabiendo que también hubo muchas mujeres muy importantes. Todas somos importantes, ¿no? También las que no aparecen en los libros. Pero es que esas que tampoco aparecen en los libros, pero vamos, que hicieron cosas relevantes, digamos, tendrían que estar en los libros, ¿no? Y es muy importante que los niños varones también se críen teniendo esos referentes en la cabeza. Y para las niñas, fundamental. Pero me hacen poco caso en esto. Bueno, ahora parece que hay un intento desde el Ministerio de Educación, vamos a ver en qué se queda, pero los libros de texto de nuestras niñas y niños están muy por detrás todavía. Totalmente. En esto, sí. De todas esas mujeres de distintos ámbitos, has trabajado mucho, por ejemplo, las mujeres pintoras y demás de todo. ¿Hay alguna que sea desconocida para el gran público? Bueno, hay muchas que son desconocidas para el gran público, pero que para ti haya sido una revelación de alguna forma y que
que nos cuentes así. Bueno, por su historia, por sus hay circunstancias. Voy a hablar de una española, ¿no? De Luisa Ignacia Roldán. ¿Os suena? Alguien sí, ¿no? Bueno. Todos sabemos que en el siglo XVII, sobre todo en Andalucía, hubo una explosión de tallas barrocas, ¿no? La escultura española de tallas, que son todavía las tallas que vemos desfilar en las procesiones y que vemos pues, en las iglesias andaluzas, sobre todo, Sevilla, pero no solo, ¿no? No solo en Andalucía, el barroco sevillano, ¿no? Y bueno, había pues, grandes escultores, muy famosos, muy conocidos, tal. Un tal Pedro Roldán, que es uno de los tallistas más conocidos, que yo estudié en su momento con mi profesor al que adoro, Germán Ramallo, catedrático de arte ahora en Murcia, bueno, ya está jubilado, que era mi profesor de barroco. Y hete aquí que hace unos años empezó a saber, muy poquito a poco, que Pedro Roldán tuvo una hija, Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, que empezó a trabajar con su padre desde muy chiquitita, demostró tener un inmenso talento, fue creciendo como escultora, se escapó de casa, se casó con un ayudante del padre, que el padre no quería que se casara, probablemente porque era tan valiosa en el taller que no quería que se fuera, se fugó para casarse con Luis Antonio de los Arcos y montó su propio taller, compitió con su padre en Sevilla, se marchó a Cádiz, trabajó muchísimo para la Catedral de Cádiz, se marchó a Madrid, se convirtió en el cincel, por no decir escultora con género femenino, el cincel de moda en la corte madrileña, y el rey Carlos II, el último Austria, la nombró escultora de cámara, que era el máximo honor que podía obtener un artista en aquellos momentos. Nombramiento que reafirmó el sucesor de Carlos II, que fue Felipe V, el primer Borbón, pues en el año 1702 vuelve a nombrarla escultora de cámara, ¿no? Ella muere en 1705 en la miseria, a pesar de ser escultora de cámara. Su obra había desaparecido, como la de tantísimas pintoras, pero no porque hubiera desaparecido, sino porque nadie se acordaba de que había existido, ¿no? Entonces las tallas de Luisa Ignacia Roldán, que hay tallas suyas en el Escorial, hay tallas suyas en el Vaticano, bueno, en montones de iglesias y de conventos españoles, pues se consideraban que eran de su padre o de otros escultores. Nadie se había molestado en quitarles los ropajes y averiguar lo que había debajo, ¿no? Que está la firma de ella. O si lo habían hecho, lo habían escondido, ¿no? Porque esto se ha hecho mucho. Y bueno, esa es una historia, pero como esta hay decenas. Durante muchos años has firmado artículos en el Magazine, que eran muy leídos aquí a través. Muchas gracias. Y creo que dejaste de hacerlo justo a principios de 2020. No dejé de hacerlo, me echaron. Ah. Vamos. No, me echaron, cerraron el Magazine. Ya, bueno, pero dejaste de publicar artículos. Nos echaron a todos los que estábamos ahí, sí. ¿Fue un buen momento para dejar de hacer artículos? Lo digo porque ¿no te parece que todo lo que ha venido sucediendo de forma tan vertiginosa, nosotros creemos que le habría venido muy bien tu reflexión y tu visión? Díselo al sistema. No, sí, pero fue así. Coincidió justo cuando empezó el confinamiento, pero la decisión era anterior. Nos habían avisado un mes y pico antes que cerraba la revista. Yo llevaba ya 20 años publicando ahí. Tenía 2 columnas mensuales, ¿no? Y nos avisaron un mes antes que cerraba, que nos despidiéramos porque cerraba la revista, y nos pusieron a todos en la calle. Y bueno, tampoco sé si hubiese... No, hay mucha gente aportando muchas cosas. Tampoco tengo yo tan alto concepto de mí misma. Claro que ha habido momentos que he pensado, ay, cómo me gustaría tener un sitio en el que publicar un artículo sobre este tema, pero no ha debido de parecerme tan importante porque no lo he buscado. Ahora estoy empezando, por eso ayer estuve escribiendo un artículo, creo que igual en El País, pero tampoco estoy segura y tampoco voy a hacer ningún gran esfuerzo, ¿no?
Hay demasiada gente. Opinando. Sí. Y a lo mejor está bien quedarse callado un rato, ¿no? No tengo tantas cosas que decir ¿sabes? No, tampoco mi visión del mundo va a aportar nada tan distinto, ¿no? Entonces, no sé, hay mucho ruido y igual estar ahí en un rincón en silencio una temporada está bien. Además de las novelas y los ensayos, también has escrito un guión de cine en 2002, la película Deseo, dirigida por Gerardo Vera. Y no has repetido la experiencia, no sé si has sido... Sí. He repetido, fíjate, pues no tenía justo, porque es muy reciente, justo hace 1 año y pico, 2 años, me encargó una productora y un director que adaptara una novela mía. Lo que pasa es que de estas cosas siempre te dicen no hables, no lo cuentes. Un poco como de secretismo. Y bueno, es un guión que ya está terminado, está ahí, que espero que consiga financiación. Y en este momento estoy trabajando también ¿En otro? Sí. No es una película, es una serie, pero estoy trabajando. Me gusta muchísimo ese mundo. Me divierte mucho. Es mucho más divertido que escribir novelas, Laura, ya te lo digo. Es que era lo que iba a Y además me he cansado de trabajar sola. Estoy un poco cansada de trabajar sola. Y de repente formo parte de equipos, ¿no? Y entonces es como muy estimulante, muy divertido, muy enriquecedor. Para mí, ¿no? Porque guiones también estás haciendo en la SER, el programa Mujeres con las botas puestas. ¿Eso también forma parte de lo divertido, digamos, o escribir para la radio? Es muy divertido, lo que pasa es que me da muchísimo trabajo, es un programa muy difícil de hacer. Es un programa muy bien hecho, si tienen ustedes ocasión de escucharlo. Gracias, Laura, pero me da mucho trabajo, demasiado. A veces creo que porque me tiene un poco agotada. Es maravilloso porque hago, un guión pues como de 40 minutos. Me decía hace poco Montse Fernández, la nueva directora de la cadena SER, me decía, es que haces una superproducción todos los meses, no me extraña que estés agotada. Digo, ya, pero claro, una superproducción haces una cada 3 años, ¿no? Una al mes. Es muy agotador. Yo elijo un personaje ahora femenino. Hubo una época que iba turnando masculino y femenino. Y construyo un guión de 40 minutos, pero claro, está sometido a muchas limitaciones, porque hay una limitación de presupuesto, de actrices y actores con los que podemos contar, hay que construir los sonidos, hay que buscar las músicas, luego hay que grabar con esa gente, luego tengo que hacer una entrevista, montar la entrevista. Es un trabajo, y todo eso prepararlo, o sea... El último que estoy haciendo, que estoy terminando esta semana, es sobre Gertrude Bell, que es una viajera extraordinaria, es la gran amiga de Lawrence de Arabia y lleva una vida muy paralela a la de Lawrence de Arabia, o sea, una mujer que se pasó 20 años cabalgando por los desiertos, ¿no? Y que acabó participando en las conferencias de paz y de reparto de Oriente Medio que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, yo me sabía la historia muy por encima. Para construir 40 minutos de guión, pues me he tenido que leer varias cosas, varios libros, ¿no? Entonces es mucho trabajo ese programa. Es muy bonito, pero todos los meses es muy duro de hacer. Pero bueno, está bien. Antes hablábamos de tu trabajo de editora, de La Letra Azul. Ese trabajo te permitió conocer a través de documentos inéditos las circunstancias de una escritora como Dolores Medio. Pobre. Con esa edición de Nosotros los Rivero, que es preciosa, ya está descatalogada. ¿Podrías contarnos qué fue lo que más te sorprendió de toda esa peripecia que tuvo que ver con el premio Nadal y con la censura? Es una historia tremenda. No sé si conocéis la novela. Bueno, ella ganó en el año, creo que es 56, el premio Nadal. Era una asturiana, maestra represaliada por el franquismo. En ese momento estaba viviendo en Madrid muy modestamente. Vivía en una habitación, ¿no?, de realquiler en un piso en Madrid, compartido de estos, ¿no? Bueno, ahora los jóvenes han vuelto a vivir en esas condiciones, pero es algo un poco como de la posguerra, aquello de la habitación. De la habitación realquilada, ¿no? Sí.
y mandó su novela, Nosotros los Rivero, que además tenía 50 años o casi 50 años. Dolores, hay una cosa muy emocionante. Ella manda la novela al Nadal, el Nadal, que todavía era el premio literario más importante que se daba en ese momento en España. Se llevaba dando 3 o 4 años y era el más gordo, ¿no? Ahora es el Planeta, pero entonces era el Nadal. El Nadal se sigue dando a día de hoy. Se da, creo que es la noche del 5 de enero, la noche de Reyes. Y hay una cena, entonces era creo que en el hotel, un hotelazo de estos de Barcelona, allí todos los invitados y tal, y se decía el nombre de la persona premiada. Se sigue haciendo igual. Y ella no estaba en la cena porque no tenía dinero para viajar a Barcelona, ¿no? La habían invitado, pues usted que se ha presentado, si quiere venir a la cena como invitada, y ya no tenía dinero. Pero es que ella se entera de que le han dado el Nadal. Ella colaboraba con un seudónimo en un consultorio sentimental en el ABC, o en el Blanco y Negro creo que era, pero de la editorial ABC, ¿no? Y entonces alguien se da cuenta en el periódico a las 11 de la noche, cuando llega el nombre de la ganadora del premio Nadal, que esa señora colabora en el periódico, y consiguen la dirección y van a su casa, va un periodista a su casa. Llaman al timbre y abre una señora con una batita y tal. Me imagino que con el sereno por en medio, año 56, ¿no? ¿Es usted Dolores Medio? Sí, soy yo. Es que ha ganado usted el Nadal, ¿lo sabía? Y dice, no lo sabía, no tenía ni radio. No tenía ni radio, ¿no? Es muy emocionante, muy bonito, muy hermoso, ¿no? Y luego la pelea que tuvo con la censura, porque esa novela ya la había acabado 2 años antes, la iba a publicar con una editorial, la censura se lo prohibió, y ella dio la cara, se escribió con el censor, intentó defender la obra, al final cambió algunas cosas, y entonces fue cuando ya la editorial le dijo que no se la publicaban, y entonces fue cuando decidió mandarla al Nadal, ¿no? Es aquello de la censura, Laura. Yo estuve indagando dónde están los textos originales que se publicaron en España en los años 40, 50, 60 y todavía buena parte de los 70, ¿no? Y descubrí que están en un archivo increíble que está en Alcalá de Henares, que es el Archivo General de la Administración, que es un archivo gigantesco. Entonces fuimos, buscamos y encontramos, ¿no?, el original. Y a la presentación del libro, por cierto, con unas ilustraciones que nos hizo Rebeca Menéndez, que es una convecina de aquí de ustedes, de Gijón, una pintora, una artista maravillosa, que hizo unas ilustraciones bellísimas, ¿no?, para esta edición. A la presentación del libro vino la directora del archivo, ¿no?, y decía, es que he venido, me llamó Ángeles, me pidió que viniera a la presentación, vino desde Alcalá de Henares, dijo, he venido porque ninguna editorial ha llamado nunca a mi puerta para pedirme un original previo a la censura. Seguimos leyendo las novelas de Cela, de Delibes, de Ana María Matute, de Carmen Martín Gaite, cómo se publicaron, pero no sabemos si es como las escribieron, ¿no? Y están ahí, en ese archivo, pero bueno. Entonces, no sé, a mí me llamó la atención porque había rumores de que había tenido problemas con la censura, y por eso me puse a buscar y lo encontré. Y fue muy bonito, fue muy bonito encontrarlo, muy bonito. El último libro publicado tuyo es el de las cartas. Quiero escribirte esta noche una carta de amor, que recoge una serie de cartas de amor que en realidad son una excusa de alguna forma para plasmar la historia de varias mujeres, desde la abadesa Eloísa de Argenteuil, ya en el siglo XII, a Simone de Beauvoir, Catherine Mansfield, María Zambrano, Charlotte Bronte, hay una serie de mujeres. De escritoras, sí. Tal vez lo que como lectora llama la atención es un poco lo diferentes que son las visiones del amor de distintas mujeres, las motivaciones tan dispares y en el fondo la fragilidad de todas ellas frente a la pasión, ¿no? ¿Fue eso lo que más te sedujo Es impactante eso, sí, ¿verdad, Laura? Sí. Sí, mujeres que impresionantes, no te imaginas, ¿no? Charlotte Bronte, enamorada de un señor casado, ¿no? La hija de
del pastor, ¿no? Del reverendo Bronte cometiendo un pecado como ese y suplicándole para que le escriba porque él pasa de ella, ¿no? Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿no? Mary Wollstonecraft es, bueno, de las primeras prefeministas de la historia, una mujer que defendió con todas sus fuerzas la igualdad, escribió Vindicación de los derechos de la mujer, se sumó a la Revolución Francesa para defender la igualdad y la libertad de las mujeres y se enamora de un imbécil, un maltratador, un gigoló que le da muy mala vida y se intenta suicidar por él, ¿no? La única o de las pocas, ¿no?, que mantiene el control sobre sus sentimientos, que a mí quizá por eso al final es la que peor me cae, a pesar de que es la más victoriosa en todo esto, es Simone de Beauvoir, ¿no? Pero es curioso eso, ¿no? La fragilidad, el amor y la pasión nos somete nos convierten absolutamente vulnerables, aunque tengamos las mayores certezas. También hay historias felices, como la de Elizabeth Barrett Browning y Robert Browning, los dos grandes poetas del XIX inglés, que ella era una mujer muy enferma desde pequeñita, bueno, desde los 13, 14 años, cada vez más enferma, encerrada en casa, en Londres, allí en el piso más alto de su casa, escribiendo sus poemas, ella aislada totalmente, no podía caminar, nadie sabía qué tenía, pero estaba muy enferma, hasta que aparece en su vida Robert Browning, otro gran poeta, más joven que ella, guapísimo además, debo decir, y le dice: eres la mujer de mi vida, te amo, ¿no? Y entonces se fuga con él, se casan en secreto, se fugan porque su padre no la dejaba casarse y tenía 38 años, ¿no? Pero el padre había dicho que ni hablar, que él era el dueño de su vida y ella no se casaba porque además estaba muy enferma. Y se fuga con Robert Browning. Bueno, primero se casan y luego se fugan, todo muy decente, muy victoriano, y se van a vivir a Italia y tiene un hijo con 43 años, o sea, una historia impresionante y es absolutamente feliz, resucita, o sea, realmente la besa al príncipe y resucita, ¿no? Sí. Es un caso muy excepcional en la historia, pero a veces ocurre, la adoro, qué suerte tuvo además, en vez de besar al príncipe sapo, que se convierta en sapo, pues no, ella la besó el príncipe y realmente era un príncipe de verdad. Y se adoraron, fue una relación bellísima, ¿no? O sea que también hay historias de ese tipo. Pero bueno, sí, varias de ellas te impresiona mucho cómo se dejaron atrapar en ese proceso rarísimo, ¿no? Que nadie entiende muy bien, porque claro, es química del cerebro, pero vaya química, ¿no? Tenemos que terminar ya porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Antes ya nos decías que tú escribes, que eres una escritora de inspiración, en el sentido que escribes las historias cuando las historias piden ser contadas de alguna forma. No sé si preguntarte si estás en algo ahora, si tienes ahí alguna historia en la parte de atrás de la cabeza rondándote, alguna ficción, o lo de los guiones de la radio te está vampirizando. Sí, yo creo que eso totalmente. me quita mucha neurona para hacer otras cosas. Y luego te decía, ahora estoy trabajando en proyectos, todavía no están aprobados, pero en 2 proyectos de series que también... Sí, también llevan tiempo, claro. Sí, lleva tiempo. Y estoy en un momento que me apetece más expresarme en el audiovisual que en el libro. Estos son etapas también, ¿no? En este momento, te decía antes, me divierte muchísimo escribir guiones, concebir una historia en imágenes, trabajar en equipo. Y me apetece mucho más eso que encerrarme en casa 2 años de mi vida a escalar el Everest, escribir una novela y a veces despeñarte, porque tú lo sabes, Laura, ¿no? Sí. Que si siempre consiguiéramos llegar a la cima, a hacer cumbre, pero estaría bien, sí. No siempre lo conseguimos, ¿no? Y bueno, estoy en ese momento. Sí voy a empezar un libro, pero es ensayo, no es ficción. También yo como público, digamos, yo, la gran lectora,
estoy en un momento que me he encontrado mucho con el mundo audiovisual. O sea, a mí me parece que la narración, lo que a mí me interesa de la novela, no hablo del ensayo, ¿no? Que sigo leyendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero lo que a mí me interesa de la novela, que es que me expliquen lo que somos como seres humanos, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Del mundo de la ficción, digamos. Ha habido ficción en poesía, ha habido ficción en teatro y ahora llevamos pues un par de siglos de ficción en la novela, ¿no? O más. Que nos explique, ¿no? Esa ficción tiene que, a mí, por lo menos es lo que yo busco, tiene que explicarme quiénes somos, qué somos, qué nos pasa, ¿no? Y crearme nuevas preguntas. Y yo, pero no quiero con esto de verdad establecer ningún principio, es algo que me pasa a mí. Yo en este momento encuentro más eso, en eso que a mí me interesa, en algunas películas y en algunas series de televisión que en el mundo de la novela. Pero me pasa a mí, no quiero decir que sea verdad. Y quizá porque me pasa eso, en este momento me apetece más trabajar en eso que escribir novela. ¿Tiene algo que ver que tengas una hija que está muy metida con el mundo audiovisual? ¿Algún proyecto Yo creo que juntas? no, yo creo que no. No, ahora está ella con un proyecto propio, un corto, pero no, yo no, siempre es un mundo que siempre me ha gustado, siempre me ha interesado. De hecho, pues eso, mi primer guión ya es del año 2000, ¿no? O sea, no es nuevo tampoco, siempre me ha gustado. Pero en este momento es más que gustar. Es como que me parece es una necesidad casi. Sí, de alguna manera. Esa necesidad que yo tengo de crear, de narrar, de contar, ¿no? Ahora, en este momento, me veo más haciéndolo en ese lenguaje. Bueno, pues se ha ido el tiempo muy rápido, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Luis, no sé si tenemos tiempo para si alguien quiere hacer una pregunta breve. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, cerramos aquí porque hoy empezamos un poquito más tarde y... Eso fue culpa mía, que vine de viaje y ya había tenido una reunión que duró más de lo previsto y llegué ya un poco... Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Por Dios. Muchas gracias y un aplauso, por favor. Conductora de lujo, conductora de lujo. Así cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos, muchas gracias Ángeles por ser una mujer libre, independiente, admirable y que en estos tiempos que corren creo que puede ser un ejemplo para muchos. Informarles que mañana miércoles doña Marta Huelves Molina nos presentará su novela La memoria del Tejo y el próximo encuentro del ciclo Palabra de Mujer será el 5 de abril con las escritoras Aitana Castaño y Carolina Sarmiento. Están ustedes invitados. Nada más, muchas gracias. Les deseo que tengan un feliz resto del día.